pasó el tiempo. Bueno, sean todos bienvenidos. Esta introducción, ya el estudio ya comenzó. Ahora vamos a desarrollar este tema que para mí es muy interesante, especialmente porque le pusimos como título la dinastía de los Herodes. ¿Qué es lo que pasó en tiempos de Herodes? ¿Quién era Herodes? ¿Cómo empezó a involucrarse en el mundo de los judíos? Y cómo también afectó cuando aparece el de, ¿cómo se dice? El mundo, la predicación de Yeshua. Aparece. Pastor, páseme el número. No lo encuentro. Número de teléfono. A ver, lo voy a pasar acá. ¿Cómo era para internacional? Más 595 981 60 46 77. Ahí estoy pasando. Ese así mismo es internacional. Ahí pasé Carlanga. Bueno, entonces, como les iba diciendo, el rey Herodes se involucró en el mundo de los judíos. Y a partir de ese momento, el mundo de los judíos ya estaban luego ellos teniendo problemas con gobiernos usurpadores, con gobiernos que entraban y al principio usaban la religión para manipular al pueblo, para tener al pueblo en su control. Y luego, ya una vez que tenía al pueblo en su control, ya lo sometía. Y en realidad Herodes no era de descendencia judío, pero eso fuera de ese era menos problema, ¿no? Lo peor era que él no solamente no era descendiente judío, sino que fingió creer en la fe judía para poder usar el poder y de esa forma después unirse al grupo de los romanos que querían también entrar en el poder y manipular y manejar a su antojo al pueblo en una total dictadura. Ese era Herodes. Estamos hablando del primer Herodes que se involucró en el mundo de los judíos, que se llama Herodes, le llamamos comúnmente Herodes el Grande. Bueno, eso para poder tener una introducción. Ahora vamos a ver un poco lo que dice el capítulo 12 de Hechos. En el capítulo 11 habíamos visto el informe de Pedro en la iglesia y cómo aparecen los primeros llamados cristianos, ¿no? Acá en 11:26 dice, se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Bueno, eso estaba ocurriendo en Antioquía, ¿no? Luego, nuevamente, ahora en el capítulo 12, regresamos a Jerusalén. No se determina muy bien el tiempo, pero es probablemente que sea en los años 40, porque más o menos en ese tiempo fue donde reinó este rey Herodes Agripa I. Entonces estamos más o menos en el año 40 después del Mesías. Dice, en aquel mismo día, capítulo 12, versículo 1, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Ahora, cuando habla la iglesia, ya ustedes saben que se refiere a los miembros del camino o de la llamada en ese tiempo secta, los creyentes en Yeshua o los que estaban entendiendo la Torah de una perspectiva más acercada a lo que Yeshua enseñó. No significa que 100% ellos estaban usando el sistema que Yeshua enseñó, sino que muchas veces estaban de acuerdo con la manera que ellos la estaban aplicando, pero vemos que Herodes y su grupo no estaban conforme con esto. Y para este tiempo ya no estaba más Herodes Antipas, que era creo que tío de este Herodes. Sí, era tío de este Herodes, Agripa, era su tío. Bueno, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarle. Vamos a la nota 1 para entender detalladamente. Nota 1. Por ese tiempo, el rey Herodes Agripa I, hijo de Aristóbulo. Esto es muy importante, ¿no? Como los descendientes de Herodes Antipas no empezaron a reinar sobre el gobierno de Judea,
Pero Aristóbulo, que al principio fue rechazado por los romanos por su prepotencia, fue llevado a Roma y allá creo que murió. Pero después tiene un hijo, ¿no? Que se llamó Herodes, Agripa, ¿no? Y cuando era emperador, un tal Calígula, que era muy amigo de probablemente de Aristóbulo y también de Herodes Agripa, le devuelve casi todo el trono a este Herodes Agripa I. Cuando hablo todo el trono, se refiere a casi todos los territorios que anteriormente gobernó Herodes el Grande. Pero vamos a ir leyendo para poder entender. Dice, hijo de Aristóbulo, nieto de Herodes el Grande, comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Y arrancamos así, la dinastía de los Herodes. Dinastía de los Herodes. Arranca con Herodes el Grande. Era el segundo hijo de Antipatro de Idumea. Atiendan bien, el papá de Herodes el Grande se llamaba Antipatro de Idumea. ¿Quién era este tipo? Un oficial de alto rango del reinado de Hircano II. ¿Y quién era Hircano II? Hircano II probablemente era el último gobernante de la dinastía Asmonea. ¿Y quién eran los asmoneos? Era un grupo que habían venido son descendientes de una corriente llamada en aquellos tiempos los macabeos, que tomaron también el poder y hay una larga historia sobre eso. Pero bueno, entonces este Antipatro, que era idumeo, o sea, edomita, converso, sus antepasados fueron conversos, trabajaba muy cercamente con este Hircano II. Y de Cipros, una noble nabatea, dice. El padre de Herodes era de un linaje edomita, de Edom, descendiente de Edom, que se había convertido al judaísmo, dice. Herodes fue criado como un judío. El papá de Herodes fue obligado a convertirse al judaísmo, pero después vio que había mucha ventaja en tener la religión judía. Y atiendan bien esto, ¿por qué? Porque el ser judío en esa época te acercaba a muchas posiciones en el poder. Los judíos tenían siempre mucha influencia ya en los tiempos de Roma y cuando estaba cayendo el imperio griego. Ellos llegaron a tener mucha influencia en la región. Puede ser más bien por la ubicación que tenía. Entonces era importante para los gobernantes poder manejar a esa gente. Entonces vemos que este papá de Herodes el Grande, que era antes un servidor de un rey asmoneo judío, empieza a acercarse despacito para poder un día tomar el poder. Como ese político que empieza de abajo, escalando, hasta un día alcanzar totalmente el poder. Fue rey de Judea, dice, estamos hablando de Herodes el Grande, e Idumea. Logró conquistar todo este territorio entre los años 37 antes del Mesías y 4 antes, en calidad de vasallo de Roma, dicen, calidad de vasallo de Roma. Herodes el Grande no era judío de nacimiento, sino idumeo. Cuando los asmoneos conquistaron la Idumea, forzaron a sus habitantes a convertirse al judaísmo. Esto es una cosa muy importante y la historia nos está explicando que los asmoneos, cuando llegaron a tener el poder, empezaron a conquistar otros territorios y los empezaron a obligar a hacerse judíos. Inclusive tenían que circuncidarse. Entonces entre ellos estaba el padre de Herodes el Grande. Herodes venía de una familia de conversos, poco convencidos, o sea, aunque se convirtieron, pero no estaban muy de acuerdo con muchas prácticas. Su padre, Antipatro, había sido el primer ministro de Hircano II, ya estuve explicando hace rato sobre eso, el último rey asmoneo, y el hombre fuerte en Jerusalén, era el hombre de confianza de Roma, y como tal tenía más poder en la corte que el mismo Hircano II, estamos refiriéndose a este Antipatro, ¿no? Porque él se estaba involucrando, el papá de Herodes hacía mucho negocio con los romanos. Poco a poco promovió a sus 2 hijos a puestos de responsabilidad. A la muerte de Antipatro, Herodes fue nombrado rey por Roma. Es una larga historia que yo les recomiendo que entren en página y averigüen sobre
el rey Herodes, los asmoneos. Vayan investigando todo ese punto y van a entender detalladamente de lo que yo les estoy hablando. Dice, bueno, fue nombrado rey por Roma. Se casó con Mariamne. ¿Quién es esta Mariamne? Ahí dice, princesa Asmonea. Era hermana de Hircano II. Era probablemente la última descendencia de los asmoneos, y como los judíos no veían muy bien a Herodes en el poder, entonces Herodes, para legitimar su poder, para que vean que no, yo también tengo influencia de los asmoneos, se casa con la hermana de Hircano, y ahí supuestamente va a continuar la descendencia asmonea, para darse la legitimidad que le faltaba. De muchas mujeres tuvo una multitud de hijos e hijas. Los dos mayores hijos de Mariamne fueron Alejandro y Aristóbulo. Y atiendan bien lo que pasó acá. Su padre estuvo celoso de ellos porque eran asmoneos legítimos y acabó matándolos junto con su madre. Este Herodes estaba constantemente con mucho temor de que le quiten el poder. Él, ay, que no me quiten el poder, que no me quiten. La gente muchas veces piensa que el poder es lo que le da, ¿cómo se puede? Fortaleza. Entonces él no quería que nadie le saque el poder. Entonces pensó que Aristóbulo y el otro, su hijo Alejandro, que eran hijos de Mariamne, que eran asmoneos, porque Mariamne era asmonea, un día iban a querer recuperar el trono para su descendencia. Y los mató. Su padre, bueno, a su muerte repartió el reino entre algunos de sus hijos restantes, que era Arquelao y Antipas, hijos de Maltase. Les dio la parte principal de la herencia. A Filipo le dio un pequeño reino al norte del país, en la Traconite. Bueno, una cosa que quería mencionar también, este Aristóbulo, recuerden quién es, su hijo, él tuvo un hijo también, va a ser después el que va a ser rey ahora en este tiempo, de Agripa II. A la muerte repartió su reino entre Arquelao y Antipas, hijo de Maltase. A Filipo le dio un pequeño reino al norte del país, en Traconide. Arquelao perdió pronto su reino en el año 6 después de Cristo, y los romanos pasaron a gobernarlo. ¿Por qué? Porque era muy prepotente, ¿no? Tenía mucha prepotencia. Y los romanos pasaron a gobernar directamente mediante prefectos, después mediante gobernadores como Poncio Pilato. Pero el año 40, lo que estamos ahora entrando, el emperador Calígula, muy amigo de Agripa I, hijo del asesinado Aristóbulo, ¿se acuerdan de Aristóbulo? La hija de Mariamne, que le mató a Herodes su papá. Pero Calígula se hizo amigo de su hijo de Aristóbulo, Agripa I, le cedió poco a poco toda la herencia. Lo que no quería que ocurra Herodes el Grande, ahora este Calígula lo está haciendo. Le entregó todo el poder a Agripa I. Con lo que Agripa se vio rey sobre todo el territorio que había pertenecido a su abuelo Herodes el Grande. Imagínense. Y ahí él se sintió, acá le voy a explicar algo interesante. Este Agripa, él sentía, yo soy de sangre asmonea, por más que tengo también sangre idumea, pero tengo sangre asmonea. Mi papá era asmoneo, o sea, hijo de Mariamne asmonea. Entonces él se sintió que era como, no solamente como un rey, sino como uno más que rey. Él, según los historiadores, se sintió como un Mesías, como alguien que viene a restaurar a Israel. Pero, claro, ¿quién no le gustaba? ¿A quién no le iba a gustar este tipo de pensamiento? O sea, ¿quiénes no le caería bien al que tenga este tipo de pensamiento que tenía Agripa I? Precisamente los creyentes en Yeshua. Él quería nuevamente formar un judaísmo de acuerdo a su perspectiva y sus ideas. Dice, de este Agripa I nos habla el libro de los Hechos en el capítulo 12. Nos cuenta cómo mandó encarcelar a Pedro y pasó a cuchillo a Santiago el Mayor. Y nos cuenta también su muerte comido de gusanos. Hechos 12:21, lo que vamos a hablar enseguida. De su hijo Agripa II nos hablan Hechos
a propósito del encarcelamiento de Pablo en Cesarea. Después él tuvo otro hijo, que sería Agripa II, que es el que le dice a Pablo que por poco me persuade a hacerse cristiano. Ahora vamos un poco a una cronología. Año 40, ahora estamos en el año 40, después de Cristo, ¿no? Calígula entrega a Agripa I, el nieto de Herodes, la Judea y la Samaria, y poco después también la Galilea y la Perea. Y así se recompone el gran reino de Herodes el Grande, pero no dura más que 4 años. Entonces, en el año 32 aproximadamente, antes del Mesías, sería así. No, estamos avanzando. Años 45 ya muere este Herodes el Grande. Yo digo aproximado porque este 40 puede ser una referencia, puede ser que sea en el 50 o en el 52, porque recuerden que el apóstol Pablo probablemente muere en el 58, ¿no? Algo así, ¿no? O el 60, ¿no? Bueno, 42. Agripa I hace ejecutar al apóstol Santiago, dice. 44. A la muerte de Agripa I, el emperador Claudio decide volver a gobernar la Judea y la Samaria directamente y vuelve a enviar un procurador romano que volverá a residir en Cesarea del Mar. Entonces, en el año 44, bueno, acá eso es aproximadamente, termina el poder de este rey Agripa I y nuevamente Roma vuelve a ocupar los territorios y probablemente le deja un pedacito a la familia de Herodes. Año 53. Después de Cristo siempre, Claudio entrega los territorios del norte al joven Agripa II, hijo del difunto rey Agripa I y bisnieto de Herodes el Grande, bisnieto. Año 62, atiendan bien porque esto es algo interesante. Los sacerdotes ejecutan a Santiago, el hermano de Yeshua, en el interregno entre el gobernador Festo y Albino. 66. Estalla la rebelión de los celotes contra Roma y la guerra de la independencia. Y probablemente un poco antes de esto es donde matan al apóstol Pablo. Y año 70, los romanos aplastan la rebelión, destruyen Jerusalén y el templo, para poder entender un poco sobre lo que habían hecho los Herodes y cómo estaban manejando el país. Recuerden que Herodes, la dinastía de Herodes, tenía, aparte del manejo político, también manejaban el sistema religioso. Ellos tenían un grupo que se llamaba herodianos, que era un grupo de religiosos, sacerdotes o hombres religiosos, que interpretaban la escritura de acuerdo a su conveniencia. Y siempre también tenían un grupo de saduceos y fariseos que le estaban dando siempre apoyo. Por eso ellos perseguían a los creyentes en Yeshua, porque los creyentes en Yeshua tenían otra opinión sobre la forma de seguir las escrituras. Entonces los líderes políticos siempre querían que el pueblo se someta y se sujete a la manera que los reyes que estaban en el poder imponían la fe. Esa era la manera que se manejaba el pueblo y por eso los creyentes en Yeshua reclamaron y protestaron y por esa razón fueron ejecutados. Versículo 2, volvamos a Hechos 12. Versículo 2. Y mató a espada, estamos hablando de Herodes, Agripa I, a Jacobo, hermano de Juan. ¿Quién es este Jacobo? Es uno de los primeros discípulos de Yeshua. Vamos a la nota 2. Mateo 4:21 dice, un poco más adelante por la orilla vio a otros dos hermanos, Santiago y a Juan. Este Santiago es el que va a ser ahora muerto. Sentados en una barca junto a su padre Zebedeo. Ellos eran los hijos de Zebedeo. Reparando las redes, también los llamó para que le siguieran. Ellos dejando atrás la barca y a su padre lo siguieron de inmediato. Son los primeros discípulos que Yeshua tiene, ¿no? Y ya arranca Herodes matándola. Hay una pregunta que siempre la gente se hace. ¿Por qué el Padre permite que muera comenzando nada más su obra ministerial? O bueno, no todo comenzando, estamos ya en el año 40, unos 12, 13 años después. Y yo entiendo que no es que Jacobo se entregó a la muerte. Él estaba haciendo un trabajo ministerial. Él estaba llevando el mensaje
que él creía que era correcto, que él creía que aprendió y estaba enseñando. Y cuando hay un país donde hay tiranos y donde hay falsos acusadores, muchas veces ocurren estas cosas. Estamos expuestos a esas cosas. Los que anunciamos la palabra, estamos expuestos cuando estamos en un gobierno de tiranía a muchas veces caer en este tipo de situación y que muchas veces nos puede llevar a la muerte. Por eso es un trabajo o una tarea o una misión muy arriesgada, ¿no? Pero bueno, yo agradezco al Padre, nosotros agradecemos al Padre que estamos en un país, por lo menos aquí en Paraguay, donde todavía las autoridades no nos matan por predicar la palabra. Sé que hay algunos hermanos, entre comillas, que les gustaría matarnos, ¿no? Porque no quieren escuchar lo que hablamos. La intolerancia, la falta de respeto hacia el otro individuo es lo que rompe todo entendimiento lógico que uno pudiera tener. Aunque vos tenés entendimiento, razonamiento, teoría, pero si esa tu teoría o tu razonamiento usa para ser intolerante, para menospreciar, para querer inclusive hasta dañar a alguien, no funciona, no sirve para nada, sea donde sea que venga, catolicismo, judaísmo, mesianismo, todos los ismos que haya. Si el enfoque de lo que vas a enseñar va a ser prepotencia, altanería, menosprecio a otro ser, entonces no funciona. Ahora, si lo que vas a enseñar va a edificar, va a fortalecer, va a contrarrestar con opiniones, muchas veces para bien, no para mal, entonces, bueno, aceptarla y recibirla. Bueno. Versículo 3. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Acá hay una cosa que quiero aclarar. ¿Quiénes eran estos judíos? Porque dice a los judíos. Y algunos ya entienden, ven, los judíos eran personas malvadas, crueles. No. Estos judíos eran los judíos que estaban, que vivían del poder, que estaban al lado de los poderosos, y que no les convenía que se toque sus intereses. Ustedes, los que están en el mundo de la política y saben, pueden entender. Cuando hay un grupo que realmente está viviendo de la corrupción, de los usurpadores, entonces defiende también ese sistema. Algunos porque son beneficiados y otros porque son manipulados. En este caso, por ejemplo, nosotros, en nuestro sistema, tenemos muchas denominaciones que muchos viven de las falsedades que hacen sus denominaciones. Están lucrando, recibiendo grandes sueldos. Entonces por eso defienden su movimiento, lo que sea, a rajatabla. Pero otros son manipulados. No comprenden, no entienden, no están capacitados para abrir la mente. Entonces directamente también atacan. Entonces este tipo, porque ¿quiénes eran los seguidores de Yeshua? ¿Quiénes eran los seguidores de los apóstoles? ¿Quiénes eran? Eran judíos. Entonces cuando acá habla agradó a los judíos, es una forma mala de... Claro, esta es la traducción nada más la que pone así. Procedió a prender también a Pedro, era entonces los días de los panes sin levadura. Una vez más en el Nuevo Testamento resalta las fechas importantes para el judaísmo que son panes sin levadura. Habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que le custodiasen. O sea, le puso bien resguardado al apóstol Pedro. Lo atraparon a Pedro. ¿Por qué no lo mataron a Pedro? Cuentan algunos que la idea era, después de las festividades, usar a Pedro como, ¿cómo se puede decir? Como, ¿cómo vamos a decir? Dije la palabra la vez pasada. Premio, botín de guerra, ¿no? Botín de guerra. ¿No? Miren, acá atrapamos al gran... el gran engañador de esta secta llamado Pedro. Entonces vamos a reservarle todavía. Bueno, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de soldados, cada uno, 4 grupos, 4, son 3 por 4, 12 soldados lo estaban custodiando. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua, después de la fiesta de Pesach, les voy a entregar.
Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel y atiendan bien lo que dice acá, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y acá me voy a quedar un ratito para después estar en la segunda parte. Cuando llega una situación difícil, cuando llega una situación complicada, cuando alguien de tu comunidad está siendo perseguido, nosotros como miembros de una congregación que cree en la Torá, en la palabra, ¿qué tenemos que hacer? Esperar, qué bien, me gusta que la hayan agarrado. Yo decía lo que le iba a pasar eso, porque no tiene luego la fe. Está bien que le haya pasado eso, qué bien que cayó. Como en mi corazón estoy siempre deseando el mal a otro, me alegro de la tragedia de otro. ¿Esa es una iglesia? ¿Esa es un grupo de hermanos que siempre está pensando mal para otro? ¿Siempre está considerando mal para otro? ¿Qué les parece? Nada que ver. Por eso muchas denominaciones o muchos grupos no avanzan. No avanzan en lo espiritual. Puede ser que avancen en lo económico, en infraestructura, pero en lo espiritual no avanza. Y como decía nuestro maestro Yeshua, por su fruto los conoceré. Cuando vos ves el carácter, el corazón y el comportamiento que van teniendo algunas personas a medida que va pasando el tiempo, te das cuenta, se han alejado del amor y de la gracia. Entonces, pero en este caso, habiendo ocurrido esta situación, dice que los miembros, no es de una comunidad, los que se consideraban creyentes en Yeshua, creyentes en la Torah, oraban sin cesar. ¿De dónde sacaron esta idea de que tenían que orar por esta situación? De que en vez de estar reclamando, protestando o maldiciendo a otro hermano, tenemos que estar orando. Vamos a ver. Nota 5. Nota 5. ¿Qué dice ahí? Oh Señor. Salmos 5.1. Salmos 5.1. Atiendan lo que dice el Salmo. Oh Señor, óyeme cuando oro. Presta atención a mi gemido. Escucha mi grito de auxilio, mi Rey y mi Elohim, porque solo a ti, el Eterno, dirijo mi oración. Adón, escucha mi voz por la mañana. Cada mañana te llevo a ti mis peticiones y quedo a la espera. Oh Elohim, la maldad, ¿qué es maldad? Anomía, apartarse de la Torah, apartarse de la verdad, no te agrada, dice. La persona que se aparta de la verdad, se aparta de la ordenanza del Padre, del corazón que tiene el Padre hacia los demás, no le agrada, dice. No puedes tolerar, dice, los pecados de los malvados. Pecados, infracción de la ley, malvados, infractores de la ley. Por lo tanto, los orgullosos no pueden estar en tu presencia, porque aborreces a todo el que hace lo malo. Destruirás a los que dicen mentiras. Las mentiras son las famosas blasfemias o, ¿cómo se llamaba también? Calumnias. Cuando vos hablás en contra de otro falsamente para dañarle, para perjudicarle. Eso al Todopoderoso le desagradaba, le molestaba. Y eso es lo que se estaba haciendo en ese tiempo. Destruirás a los que dicen mentiras. El Eterno detesta a los asesinos y a los engañadores. Herodes Agripa I, un farsante, engañador, manipulador y además asesino. Le gustaba matar. Bueno, eso la Biblia está diciendo. Y en eso se basaron ellos para hacer una perspectiva, ¿no? Cuando mi pueblo se reúna y ore, yo escucharé su clamor, dice también en Crónica. Cuando en vez de querer el mal por otro, te reunía a orar por el bien de otro. Bueno, finalmente, versículo 6. Cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Imagínense. Pedro ya no aguantaba más, mañana o no sé cuándo me van a hacer algo, dormía, y esto entra en mi mente y en mi pensamiento. ¿Qué estaba en la mente de Pedro? Murió uno de mis compañeros, el rey de este país que tiene
acuerdos con Roma, quiere matarme. Tiene mucha gente a su alrededor que le apoya. ¿Qué me queda a mí? ¿Qué esperanza tengo yo? Y este texto me llamó la atención y por eso quise compartir con ustedes. Nota 6. Nota 6. Fíjense lo que dice ahí. Salmos 4:3. De algo pueden estar seguros. El Eterno ha separado para sí a los justos. El Eterno me responderá cuando lo llame. ¿Quiénes son los justos? La palabra justo es sadik. ¿Quiénes son ellos? Los que buscan la voluntad del Padre. Los que quieren caminar conforme a la voluntad del Padre. No los que dicen que son justos. Y dice, el Eterno me responderá cuando yo lo llame. No pequen al dejar que el enojo los controle. Reflexionen durante la noche y quédense en silencio. Ofrezcan sacrificios con un espíritu correcto y confíen en el Señor. Miren, no pequen al dejar que el enojo les controle. Imagínense, acaban de matar. No es que no tengo que molestarme por lo que hicieron, sino que, ¿por qué ocurren estas cosas? ¿Cómo puedo yo encontrar el camino a la fe estando en esta situación? No teniendo en mi corazón un enojo, sino que dejando que la voluntad del Padre se cumpla, clamándole a Él. Ofrezcan sacrificios con espíritu correcto y confíen en el Eterno. ¿Qué significa espíritu correcto? Cuando en esta época ofrecer sacrificios es lo que estamos haciendo nosotros, compartiendo la palabra, reuniéndonos, haciendo un esfuerzo y un trabajo para servir al Eterno. No hagamos esa cosa con un corazón incorrecto. Con un espíritu correcto. Confíe. Yo tengo que estar seguro que lo que estoy haciendo está correcto. Si tengo duda, ¿será que está correcto lo que hago? Entonces, abro mi corazón, oro al Padre, clamo y el Padre me restaura. Voy a tomar tereré. No sé si es correcto que tome mi tereré, pero me estoy secando. Versículo 6. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará tiempos mejores? Haz que tu rostro nos sonría, oh Señor. Me has dado más alegría que los que tienen cosechas abundantes de grano y de vino nuevo. En paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, oh Adonai, me mantendrás a salvo. ¿Quién nos puede mantener a salvo? ¿A quién creen que Pedro en esa situación estaba clamando, buscando al Todopoderoso? Esto quiero decirles para los que piensan que los creyentes en Yeshua se desviaron de la fe al Creador. Claro, el cristianismo, y escúchenme bien esto, el cristianismo tradicional se desvió del camino de la Torá y de los profetas y empezó a idolatrar a los hombres, lo que ahora vamos a ver. Porque mezclaron la fe de los hebreos con creencias populares que practicaban los griegos y los romanos, como ahora vamos a ver que lo está haciendo Herodes, que ella estaba totalmente involucrada en el mundo romano. Y para el mundo romano, ¿qué era la manera de hacer la adoración? El hombre exaltado más allá de un simple hombre. Hoy en día por eso muchos piensan que sus líderes, sus pastores, tienen poderes especiales. ¡Ufua! ¡Ufua! Y se van volando. En el nombre de... utilizan ese nombre, pero en realidad ellos sienten que ellos son los que tienen el poder. Ahora yo oraré y se cerrarán los cielos. Piensan que tienen poder. A mí me sorprende que hay algunos que piensan que está en la Biblia escrito, pero cuando lo dice el pastor o el líder, ahí tiene poder, pero cuando está escrito no tiene poder. No es así. Ni con Yeshua fue así. El poder siempre ha estado en la palabra. Y Yeshua siempre decía, la palabra es lo que va a cambiar el corazón.
La palabra que yo les hablo no es mía, es la que viene de arriba y por eso tiene poder. Si hubieran creído en los profetas, en los salmos, le dijo a sus apóstoles. Si hubieran creído. Quiere decir que ellos estuvieron con Yeshua 3 años, pero igual no tuvieron la fe. ¿Por qué? Porque no creyeron en los profetas y en los salmos. Le vieron a Yeshua también, tal vez como un ser superior, o le idolatraron también. Y no funcionó en sus corazones. Cuando les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, allí ellos entendían lo que el Padre quería hacer. Eso es tan difícil para muchas personas entender. Por eso Pedro, estando ahí en ese lugar, ¿de quién puede esperar algo? Del Creador, del Todopoderoso. Porque Él está haciendo la voluntad del Todopoderoso. En paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, oh Señor, me mantendrás a salvo. Isaías 26:3. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Concentran en ti sus pensamientos. ¿Por qué nos han enseñado que tenemos que desviarnos de concentrarnos en el Eterno? Nos han desviado poniéndonos líderes, poniéndonos objetos o cosas o otras cosas. Bueno, vamos a seguir. Qué rico tereré. En ese momento, ¿qué pasó? Versículo 7. Y aquí se presentó un ángel del Eterno y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos. Dos teorías que voy a comentar. Ustedes agarren la que más le gusta. Teoría número 1. Realmente aquí apareció un ser celestial que hizo unas cosas milagrosas para que Pedro pueda salir. Un ser sobrenatural, un ángel que viene del cielo y tiene el poder de destrabar la cadena. Esa es teoría número 1. Teoría número 2, y escúchenme bien esto. Dentro de los creyentes en Yeshua había también, ¿cómo se puede decir? Introducidos en medio de los soldados de Herodes. ¿Sí? Aunque usted no lo crea. Hay muchos que no estaban de acuerdo con lo que Herodes estaba haciendo. Hay muchos que estaban inclusive eso vemos después en el mundo romano. Hay muchos soldados que decidieron no hacer más lo que los romanos hacían. No queremos más matar a los creyentes en Yeshua. Dentro del grupo de los soldados de Herodes había quienes estaban a favor de Yeshua. Teoría número 2. Recuerden, 2 teorías. Ustedes agarran la que más les parece. No importa cuál agarren, igual no afecta a su fe. No van a ser más espirituales por agarrar la primera y menos espirituales por agarrar la segunda. Así que no importa. Pero yo les doy las teorías. Entonces, ¿qué pasó acá? Dice, aquí se presentó un ángel. La palabra ángel, ¿sabe usted qué significa? Mensajero o enviado o consagrado del Señor. Alguien que el Señor envió, consagró, preparó. Y una luz resplandeció en la cárcel. Ahora, esto de la luz puede ser 2 cosas también. O claro, el que viene ahí entrando en una celda oscura va a traer alguna lámpara. Pienso yo, ¿no? Y tocando a Pedro en el costado le despertó, claro, porque él estaba durmiendo. Levántate pronto, y las cadenas se cayeron de las manos. Claro, por 2 razones. Si es un mensajero enviado por el Señor, que el Señor preparó en medio de los soldados, alguien que estaba entendiendo la voluntad del Padre y quiere hacer una buena obra, ¿qué va a tener para venir a liberar a Pedro? Claro, las llaves. ¿Y qué va a hacer? ¡Clink! Y antes de llegar, ¿qué va a hacer con las puertas? ¡Clink, clink, clink, clink! Va a abrir todo. Después levantó y las cadenas se cayeron de las manos. Le dijo el ángel, ciñete y átate la sandalia. Y lo hizo así y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Entonces le dijo, espérate, vamos, sígueme. Y saliendo le seguía. Pero, ahora, miren, Pedro, atiendan bien, versículo 9.
Saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. O sea, Pedro, ¿será que esto me está ocurriendo? Acuérdense que la palabra ángel, ustedes pueden entender como un ser celestial luminoso con alas, o una persona dentro del propio grupo de Herodes que me está ayudando. Esto es verdad, está ocurriendo esto. Un soldado de Herodes me está ayudando a salir. Bueno, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma. ¿Por qué se habrá abierto? Porque alguien ya lo dejó así. Ahora, ¿cómo pudieron pasar las guardias? Eso sí es algo sospechoso. O caminaban muy lento, o los otros soldados realmente se durmieron y no vieron nada, o realmente era un ángel que les hizo dormir. Bueno, ustedes saquen las conclusiones, pero yo quiero siempre expresarme cuando comparto la Biblia lo más claro posible para que podamos entender. Porque muchas veces, aunque esta parte no es la clave del mensaje, es la que la gente quiere agarrar. Pero bueno, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor... Ah, no, me faltó. El cual se abrió por sí misma. Y salido pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Claro, bueno, aquí ya te dejo. Chau, le dejo. Y se fue. El hombre que le estaba ayudando, no sabemos quién era. Si era de los soldados de Herodes o se disfrazó de soldado de Herodes. Pero alguien que conocía muy bien cómo entrar adentro, cómo abrir la puerta, cómo hacer que los soldados no te descubran, experto. Entonces Pedro, volviendo en sí, ahora entiendo verdaderamente que el Señor, el Todopoderoso, ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos espera. Otra vez más, ¿quién es este pueblo de los judíos? Los que estaban en el sistema. Claro, cuando una persona te ayuda, cuando vos estás en situación difícil y aparece alguien que soluciona tu problema milagrosamente, ¿cómo le llamás? Esa persona se llama un ángel. Vos estás en el hospital necesitando, como ahora nuestra hermana Carmen está necesitando sangre, ¿no? Y aparece alguien, aparece donantes. Entonces esos son ángeles que el Padre envía. Y esperamos que la hermana Carmen, la abuela de la hermana Fátima, pueda recibir esta donación y pueda recuperarse. Por cierto, les pido oración por ella también, que el Todopoderoso la restaura. Yo le conozco una hermana muy, ¿cómo se puede decir? Activa a pesar de sus 90 años de edad, y que el Todopoderoso la restaure pronto. Bueno, entonces vemos acá que esa es la ayuda del Eterno. ¿Por qué nosotros en este tiempo, cuando el Padre nos bendice, estábamos sin dinero, sin una situación difícil, y vemos que alguien aparece y nos ayuda? Si el Señor me ayudó, ¿por qué nosotros no podemos creer que así también ocurría en ese tiempo? Puede ser así. Es lo más lógico. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor... Vamos a la nota 11. Nueva traducción viviente, como dice: finalmente Pedro volvió en sí. De veras es cierto, dijo el Señor, envió a su ángel y me salvó de Herodes y de los líderes religiosos radicales judíos tenían pensado hacerme. ¿Quién eran estos líderes religiosos radicales? Dice. No eran cualquier judíos comunes, judíos que estaban metidos en ese sistema. De ellos le salvó. ¿Quién es el que le salvó a Pedro? El Todopoderoso. ¿Cómo usó un ángel? ¿Qué es un ángel? Un mensajero. Alguien que el Todopoderoso preparó para que ejecute una tarea. Y esa tarea muchas veces se considera una tarea milagrosa. Nuestro ángel protector. Bueno, versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María. ¿Quién es esta María? La madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, que era más o menos un griego judío, donde muchos estaban reunidos haciendo, ¿cómo se dice? Tefiló o tefilá, que significa oración. Tefilot es como rogando al Padre para que custodien y salven a uno de sus miembros.
Cuando los hermanos se reunían a orar, era porque estaban preocupados por sus otros hermanos. No se reunían simplemente a orar para que les vaya bien en el negocio, para que les vaya bien en la... No, el objetivo de reunirse a orar era por sus otros hermanos. Cuando nosotros tenemos la oración, la reunión de oración, es para acordarnos de nuestros hermanos. Les hago entender, cuando ustedes hagan sus oraciones, acuérdense de aquellos hermanos tal vez que no ven, que no pueden compartir, o que están con necesidades, que están lejos. De ellos acuérdense, que están pasando momentos difíciles, situaciones difíciles. De ellos se acuerden. Bueno, vamos a la nota 12. Primera de Pedro 5:13 dice, su iglesia hermana, esto es un mensaje que daba Pedro, aquí en Babilonia les manda saludo, al igual que mi hijo Marcos. Marcos después se convirtió. Es interesante la historia de Marcos. Por cierto, nosotros tenemos todo un estudio, toda una serie, ¿no?, sobre el libro de Marcos, donde hablamos también en el primer capítulo sobre Juan Marcos, que fue discípulo de Pedro, ¿no? Mi hijo Marcos, iglesia que estaba en Babilonia, imagínense. Comentario, Pedro llama a Marcos en sus cartas hijo mío, y Pablo cuando escribe a Timoteo desde su prisión en Roma dice, tráiganme a Marco, porque necesito de su colaboración. Dicen los antiguos historiadores que fue un compañero muy apreciado por los dos apóstoles. Dicen que Marco fue nombrado obispo, esto ya es una historia, de Alejandría en Egipto, y que allá en la ciudad fue martirizado por los enemigos de la fe. Un 25 de abril del 68. O sea, en el 68 se cree, según la tradición, que murió Juan Marcos, antes de la destrucción del templo. Todos coinciden en que las cartas no mencionan la destrucción del templo, porque la mayoría de los apóstoles murieron antes de la destrucción del templo. Por eso no lo mencionan. Y las escrituras recopiladas solamente se hacen acuerdo de forma profética, ¿no?, de que se va a destruir el templo. Pero bueno, continuemos. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Salió Rode, escuchó. La cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, dice, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Atiéndame lo que pasa acá. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel. O sea, los creyentes que estaban orando no confiaron en su oración. Ellos estaban orando, pero no, Pedro no va a salir de la cárcel ya y no. Pero ahora le está diciendo, sí, Pedro estás loca, debe ser un ángel. ¿Qué sería un ángel? Un enviado del Señor. Después, más Pedro persistía, dice, en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron sorprendidos, ¿no?, atónitos. Pero él, haciéndoles con las manos señal de que callasen, les contó cómo el Señor, ¿quién es el Señor? El Todopoderoso, el Creador de todas las cosas, Yud-Ke-Bat-Kei, Yahweh, le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Entonces le dijo, miren, el Todopoderoso obró en mi vida. No puedo explicarle de qué manera. Usó a una persona, pero acá ni le menciona más a la persona, al ángel ese. Y me libró de Herodes. Y ahora yo tengo que exiliarme. No sé si por eso se fue a Babilonia. Entonces él se escapó en ese momento. Acá a partir de este momento Pedro va a quedar fuera de combate. Pero háganle saber a Jacob y a los demás que yo estoy bien. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Empezaron a acusarse entre ellos. Miren lo que dice. Mas Herodes, habiéndole buscado y sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Mandó matar a los 12 soldados que estaban custodiando a Pedro. ¿Qué será lo que pasó? ¿Qué habrá ocurrido?
Había un traidor entre ellos. Ellos fueron engañados por otro soldado. Realmente vino un ángel del Señor. Todo eso puede ser posible. Lo único que acá interesa es dos cosas. Uno, el pueblo, la iglesia, los hermanos, cuando ven que uno de sus miembros está en necesidad, se reúnen y oran. Y el Todopoderoso obra, trabaja. De cualquier forma, pero trabaja y muchas veces se ven los resultados. Ahora, ¿qué pasó con Herodes? Y esta es la parte que quería mostrarles. Y Herodes, versículo 20, estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón. Recuerden que este Herodes estaba gobernando toda la región de Judea, de Samaria, de Decápolis, todo. Tenía todo el poder. Él se sentía Mesías. Se sentía superpoder. Por eso, mátenlo. Él se sentía que en su mano estaba la vida de cualquier persona. Herodes estaba, Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando a Blasto. Blasto era un secretario de Herodes, que era camarero, dice, mayor del rey. Pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Entonces le dijeron a Blasto, hablarle un poco al rey para que tenga paz con nosotros, porque de lo contrario nosotros los de Sidón y los de Tiro vamos a pasar dificultades. Así está comentando esta historia. El relator de Hechos nos quiere finalizar este relato para mostrarnos cómo acaba aquel que se siente más que el Creador y que usurpa el poder. Un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Les dio una cátedra de palabra. Nota 22. Para poder entender, en el año 40 después de Cristo, Calígula, emperador romano, entrega a Agripa I, nieto de Herodes, la Judea y la Samaria, y poco después también la Galilea y la Parea. Y así se recompone el gran reino de Herodes el Grande, pero muere 4 años después. Entonces él había tenido todos los territorios que no tenían los demás Herodes. En ese momento no había más procurador romano. Herodes era el que mandaba. Comentario. Este Herodes fue considerado por muchos como un Mesías, y más que Mesías, como un Dios. O sea, como en el mundo griego, los grandes líderes son considerados como Christoph, como hombres terrenales enviados por los seres supremos para manejar y controlar la vida de los demás. Ellos lo idolatraron. Era un dictador, menos mal que estuvo 4 años nomás. Pero era inclusive considerado como Dios, dicen los historiadores. Hechos 12:20 dice, ahora bien, Herodes estaba muy enojado con los habitantes de Tiro y de Sidón. Entonces ellos enviaron una delegación para que hiciera las paces con él, porque sus ciudades dependían del país de Herodes para obtener alimento. Los delegados se ganaron el apoyo de Blasto, el asistente personal de Herodes. Y así se les concedió una cita con Herodes. Cuando llegó el día, Herodes se puso sus vestiduras reales, se sentó en su trono y les dio un discurso. Ese discurso se refería, ustedes tienen que someterse a mí, yo soy el ungido del Señor, el Señor trabaja a través de mí, el poder de Dios está manifestado en mí, entonces si ustedes quieren vivir, quieren comer, tienen que someterse a mí, cosas así. Entonces, como cuando escuchó el pueblo este discurso que dijo, el pueblo le dio una gran ovación gritando, es la voz de un Dios, no la de un hombre. ¿Qué les parece? Ellos, como toda su vida, todas sus necesidades dependía de este Herodes Agripa, ¿cómo le consideraron? Un Dios. Él no es un hombre, es un Dios. Es Dios que nos está hablando. Hermanos, ustedes ahora entienden lo que pasó después con el cristianismo, cuando empezó a involucrarse otra vez en el sistema político religioso. Ya la voz de Yeshua y los apóstoles no eran voces de enviados, voces de profetas. Eran para ellos voces como de dioses, pero no de
de lo que la palabra decía, sino la palabra, la persona eran dioses. Así este libro nos está mostrando, nos está queriendo hacer entender cómo ya ellos caían en esa trampa de pensar que un hombre puede ser un dios. Bueno, 22. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor, acá para eso trae un ángel del Señor, le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. ¿Por qué menciona tanto el libro de Hechos la palabra ángel? Puede haber sido un enviado que vino y le exhortó, le dijo cosas, lo que estás haciendo está mal, puede ser el mismo que le ayudó a Pedro a salir. Recuerden, ya hablamos una vez que era un ángel, alguien que el Padre usa para hacer su tarea. Y después en ese momento se fue, se retiró. Le habrá dicho algunas cosas. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Esto es interesante, no dio gloria a Dios. Cuando vos le das gloria a un hombre, cuando vos sentís que un hombre es lo que es la razón de tu salvación, de todas las cosas, y no el poder de Dios, entonces vos estás negando al Creador y al Todopoderoso. Y peor si vos te sentís como un Dios. 23. Miren lo que dice este Salmo 118, 5. En mi angustia oré al Señor, y el Señor me respondió y me liberó. El Señor está de mi parte, por tanto no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Dice. Así es el Señor, está de mi parte. Él me ayudará, miraré triunfante a los que me odian. Él es mejor refugiarse en el Señor que confiar en hombre, dice en otra versión, pero acá dice en la gente. Ahora, cuando estamos hablando de la gente, se refiere a las personas que se están apartando del camino de Dios y se quieren poner como si fueran Dios. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en príncipes. Entonces, están los líderes y están sus seguidores que creen que tenemos que confiar en ellos porque son sujetos a un líder que se considera Dios. Es algo así como los miembros de alguna secta que dicen nosotros tenemos un líder que es el gran profeta, el gran líder, y por eso tienes que obedecernos. No. Esto está explicando este salmo. Jeremías 17:5. Esto dice el Eterno, Adonai. Malditos. Maldito quiere decir apartado, separado. Son los que ponen su confianza en simples seres humanos. Ahora, ¿por qué le llaman simples seres humanos? ¿Cuándo es que vos llegás a ser simple? Cuando tu teoría y tu sistema se fortalece por comentarios terrenales, por comentarios que no vienen de lo que el Padre establece. Ahí te hace simple. ¿Cuándo deja de ser simple? Cuando tu comentario o tu fortaleza está basada en lo que el Padre establece. Dice, y que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Acá hay una cosa clave. No es que vos sos un miserable o un simple, simplemente porque he escuchado a un hombre simple, ¿no? Sino porque ese hombre simple también te aparta de lo que el Señor dice. Eso te hace maldito. Y que dice, son como arbustos raquíticos del desierto sin esperanza para el futuro. Vivirán en lugares desolados, en tierra despoblada y salada. Pero benditos los que confían en el Eterno y han hecho que el Eterno sea su esperanza y su confianza. Son como árbol plantado junto a la ribera de un río con raíces que se hunden en las aguas. A estos árboles no les afecta el calor ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Los que confían en la palabra, en la escritura, avanzan. Por eso te van a ver muchas personas que a lo largo de su vida mucho confían en el sistema, en el mundo sistemático y se van secando. Eso sí, a mí que se van secando. Bueno, mientras Herodes, al momento un ángel le hirió
por cuanto no nos dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Puede ser que lo que ocurrió fue que le dio un infarto, un ataque, y de comido de gusano ya sea una expresión, ¿no? De que el que muere después termina comido de gusano. No que en ese momento empezaron a salir los gusanos, sino murió como cualquier mortal muere, comido por gusanos. Ahora, ¿quién es este ángel otra vez? Probablemente alguien que vino y le reclamó esto. Vos no sos ningún Dios, vos sos un simple hombre, no te creas Dios. Y ahí él, ¿qué me dice? Agárrenla, agárrenla. Y se muere. Algo así como cuando Elías, ¿no? O Eliseo fue. Elías viene y le reclama también al rey, al hijo de Acab, ¿no? Acá en Israel hay profeta. ¿Por qué te fuiste a buscar a Baal-Zebú? Y en ese momento él muere, dice. Bueno, ¿qué nos faltó? 24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Contrario de la fe en hombre, los que seguían la palabra, los que confiaban en la palabra, avanzaban y triunfaban y seguían adelante. Pero la dabar del Eterno crecía y se multiplicaba. Hermano, nuestra tarea no es exaltar a un hombre, no es exaltar a un líder, no es exaltar a alguna denominación, no es que nuestra mente se enfoque en un líder, en una denominación, es que se enfoque en la palabra. Por eso compartimos la palabra. La palabra que la Biblia menciona acá, que Hechos está mencionando, arranca la Torá, los profetas, los salmos. Desarrollar el mundo del Eterno para nuestra vida. Y eso crecía, dice. Nota Hechos 12:24. Mientras tanto la palabra de Dios seguía extendiéndose y hubo muchos nuevos creyentes. Muchos nuevos creyentes. ¿Creyente en qué? En la palabra. Y Bernabé y Saulo cumplido su servicio. Este parece ya otro tema, como una previa de lo que va a ocurrir. Ya aparte de todo eso, Bernabé y Saulo cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Qué estaba haciendo Bernabé y Saulo? Bueno, probablemente estaban ahí en un concilio, que eso recién se va a ver después, ¿no? Después se va a completar lo que estaban haciendo. Pero acá dice que se fueron de un ministerio, creo que fueron nombrados para irse nuevamente a Antioquía y le llevaron consigo, o a otras partes le llevaron consigo a Marcos, le acompañó Marcos, la primera aventura de Marcos. Y bueno, después ya creo que ya habla de Bernabé y Saulo en Antioquía, ¿no? Acá el capítulo 13 dice, había entonces en la iglesia de Antioquía profetas y maestros. Vamos a tocar un poco ese tema, que según la Biblia son profetas y maestros. ¿A qué se refiere? Porque dice profetas y maestros. ¿Quién es un profeta? ¿Quién es un maestro? De acuerdo al contexto de la Biblia. Pero eso será el próximo Shabbat. Amén. Un agradecimiento a todos los que están reuniéndose con nosotros. Que el Todopoderoso le bendiga. Shabbat Shalom. Shalom.